Bien, estamos ya con el embajador Eduardo Ponce. Eduardo, gracias por acompañarnos en Redes y Poder. Con todo gusto, Alfonso. Muchas personas creíamos que con el fallo de La Haya había concluido ya por siempre cualquier tipo de discusión sobre temas que tienen que ver con fronteras o territorios o de cualquier índole con Chile en ese aspecto. Pero ahora nos encontramos con una nueva aparente discusión. Este asunto de La Yarada, Los Palos, que es este distrito que está reclamando justamente el hito número 1 y que comprende el punto de la concordia y comienza acá la conversación y la discusión. ¿Puedes explicarle a las personas que nos siguen en realidad de qué se trata esta discusión ahora? ¿En qué estamos? Bueno, yo creo que estamos en una guerrilla más de notas, ¿no? De notas diplomáticas y de un problema que no se ha generado recientemente. Este es un problema que data, en realidad, de un cambio de la posición de Chile que tuvo lugar en 1998, cuando aprobaron una carta de la Rada y Puerto de Arica y la mandaron a Naciones Unidas. En Naciones Unidas la publicó de manera unilateral. Ellos dijeron esto es así, y la enviaron. Así es. Ya. Como y en esa carta, ¿qué cosa especificaba? Como ellos son partes en la Convención de Derecho del Mar, de la que nosotros no somos parte, la División de Asuntos Oceánicos de Naciones Unidas la publicó. Y eso generó en la época de Fernando de Trasseñí una respuesta peruana no solamente a Chile, sino también a Naciones Unidas, planteando nuestro desacuerdo con lo que era un cambio en la posición que Chile había venido teniendo hasta 1998. ¿Cuál era ese cambio específicamente? ¿Qué cambiaba? No, lo que cambiaba era nada menos que el punto concordia, que es el que el Tratado de 1929 delimita como el inicio de la frontera terrestre. El hito número 1 que Chile toma como punto a partir del cual traza el paralelo marítimo, pero el paralelo marítimo. Entonces, lo que hace Chile es suplantar el hito. La delimitación. ¿A qué distancia del mar? El hito está a unos 300 metros. Muy bien. ¿No? Es un hito referencial. El hito número 1 es un hito que se construyó ahí para que no fuera derruido por el oleaje del mar. Entonces, tanto el Tratado del 29, que delimita la frontera a partir del punto concordia, como los instrumentos de ejecución de ese tratado, que es el proceso demarcatorio que se siguió por una comisión mixta técnica, como siempre se hace en la delimitación y en la demarcación, que son dos procesos distintos, uno primero y el otro después. Entonces, se trazó, como dice el tratado, un arco de círculo que venía de la frontera a partir de Bolivia, digamos, y que al final, ¿no?, hacía una inflexión hacia el sur hasta un punto de la orilla del mar, ¿no?, de la bajamar, que resulta ser el punto concordia, ¿no? Entonces, cuando... Lo que Chile hace es desconocer el punto concordia. Chile dice que ese no es el punto donde se origina la frontera, sino el hito 1. Es una vieja discusión que venimos escuchando en los últimos meses también, o años, ¿no es cierto? Y da la impresión, porque acá hay una intervención política, que el presidente Sebastián Piñera, ante la evidencia y ante lo que ocurría con la pérdida que tuvo Chile con el tema del fallo de La Haya, entonces dijo, bueno, pierdo La Haya, pero gano el tema del punto concordia. Entonces hay una suerte de transacción ahí en la mente de los chilenos. ¿Te parece a ti que eso tiene lógica o no? No tiene lógica alguna, aunque el hecho es cierto. Sebastián Piñera, que condujo las relaciones con el Perú estupendamente bien, dicho sea de paso, ¿no?, él y su canciller, cuando llegó el fallo de La Haya en la forma en que vino,
sacó una vez más, pero lo tituló como triángulo terrestre, asumiendo que la sentencia de la Corte le daba la razón a Chile, cosa que no tiene ningún sentido ni asidero en la sentencia. Por eso que yo pienso que para no estar recurrentemente con estos dimes y diretes, estas aclaraciones por nota, estas salidas universales de internacionalistas, de políticos, etcétera, etcétera, en este tipo de guerrilla, como la llamo yo. ¿Cómo se va a arreglar esto entonces, Eduardo? Tiene que arreglarse, pues, porque si es que el presidente Piñera hace la interpretación, avalada después por el canciller Muñoz, ¿no? De que la sentencia es la que da la razón a Chile en lo que se refiere a la interpretación de la línea limítrofe a partir del punto Concordia, y ellos, en cambio, la hacen partir con un paralelo desde el primer hito de la frontera. Entonces es evidente que es la sentencia la que ha sido mal interpretada por Chile. Y por lo tanto, perdóname, el Perú debe y puede solicitar una aclaración a la Corte sobre ese punto en particular. Ya, aquí no cabe un arbitraje, cabe una consulta o una aclaración a la Haya. No cabe un arbitraje. Podría caber un arbitraje si es que las dos partes ponen de acuerdo. Y sobre todo si el árbitro, que sería Estados Unidos, lo acepta. Pero a mí me parece que no tendría una lógica secuencial. Puede ser, ¿no? Pero lo que creo yo que al Perú le conviene es solicitarle a la Corte que, en virtud del artículo 66 del Estatuto, y yo lo voy a leer porque creo que es un punto interesante, ¿no? El artículo 60 del Estatuto de la Haya dice algo simplísimo y muy corto. El fallo será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o el alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes. O sea, no necesitamos que Chile lo haga. Nosotros podemos hacerlo directamente. Ya. Interprete usted la sentencia en lo que se refiere a este punto que Chile lo ha tomado como fundamento para trazar la frontera terrestre, ¿no?, a partir del hito número 1, que, de acuerdo con el Tratado del 29 y sus instrumentos de ejecución, es el punto Concordia, como decía hace un momento. Se están llevando a cabo unas maniobras, unos ejercicios militares en la zona de Chile, frontera con Perú, en estos momentos, ¿no? El presidente Evo Morales ha dicho que este es un acto de intimidación. Y entonces, ¿cómo deberíamos interpretar que justamente cuando se abre nuevamente esta discusión se producen unas maniobras que, por otro lado, Chile dice que son habituales y que corresponden a un calendario previamente establecido? Yo creo que así es, pero tal vez a medias, ¿no? Porque en una situación como la que está ocurriendo, no tomar la decisión atinada de retrasar estas maniobras habituales es tan inoportuno como haber aprobado aquí el proyecto de ley del Ejecutivo, ¿no?, sobre la demarcación, entre comillas, de un distrito en el departamento de Tacna. Este es un punto muy importante, ¿no? Ese tema del distrito es importante que lo comentes. ¿Quién lo ha propuesto y qué va a ocurrir ahí? El Ejecutivo. Ya, ¿qué cosa hay ahí? Hay un distrito que ¿qué incorpora? Es un distrito que se va a crear. Que se va a crear. Que se llama La Yarada Los Palos. Exactamente. Ya, ¿qué pasa? Pero que originalmente se llamaba La Yarada Concordia. Ya. ¿No? Este es un proceso que se inició en el año 2011, ¿no? En fin, lo que ocurre es que en los dos países se comete, me parece, una barbaridad. En el caso de Perú, ¿qué hemos cometido como barbaridad? No. En los dos países no son las cancillerías las únicas que intervienen en la fijación de la demarcación. Te voy a explicar porque es muy curioso.
aquí en la PCM, ¿no?, hay una dirección técnica de demarcación territorial. Hay una ley de demarcación territorial. Hay un plan de acción de demarcación territorial. En Chile ocurre lo mismo. Por eso es que hace algunos años, en el 2007, ellos crearon y cambiaron los límites internacionales a través de legislación interna de la región que llamaron Arica-Parinacota, que era no otra cosa que la agregación de los territorios de Arica y Tarapacá, ¿no? Entonces, por la vía ejecutiva de un ministerio que no es el de Relaciones Exteriores, en los dos países se producen estas decisiones. Esta legislación, ¿no?, que no tiene... Mira, los límites internacionales necesariamente son convencionales, provienen de un acuerdo entre los vecinos, ¿no? Para alterar el Tratado de 1929 habría que hacer otro tratado, así como Chile para alterar el Tratado de 1904 tendría que acordarlo con Bolivia, bueno, el Perú tendría que acordarlo con Chile y viceversa, pero no, en lugar de que esa atribución, ¿no?, de fijar límites internacionales, delimitándolos, uno, y demarcándolos, dos, y no corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, sino a la oficina del primer ministro. Y eso es un error que se produce tanto en Chile como en el Perú y que ha dado lugar más o menos a 10 incidentes a partir del año 1998, que se genera de esa manera, a partir de una decisión unilateral chilena en lo que decía hace un momento era la carta del puerto y la rada de Arica. Eduardo, para terminar, ¿tú no crees, porque tú además eres un analista político, eres una persona que está vinculada al mundo de las relaciones exteriores, pero eres una persona que mira y escribe sobre política? Y entonces te hago la pregunta siguiente, ¿no te da la impresión de que es muy oportuno, conveniente, esta discusión sobre el hito o el punto concordia y este tema del triángulo y esta situación oportuna tanto para Humala como para Bachelet? Sí, sí me da la impresión. Pienso que es oportuna para los dos y que por eso se está utilizando de esa manera. Claro, por ejemplo, cuando se les ocurrió en Tacna en el 2011 crear el distrito de la llamada Concordia, ¿no?, consultaron a Relaciones Exteriores dijo, ok, vaya. Luego, un poco después, el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores dijo, mejor aguantemos esto hasta que termine y se dé el fallo de La Haya, ¿no? Entonces lo aguantaron, pero ahora diputados o congresistas por Tacna han movido nuevamente el asunto, el gobierno, el ejecutivo lo ha hecho suyo y por eso es que con las firmas del presidente y del premier han mandado este proyecto de ley como proyecto de ley del Poder Ejecutivo al Congreso. El Congreso lo ha aprobado y ahora está en Palacio de Gobierno esperando la firma del presidente, su promulgación. Entonces, aquí hay que darle una oportunidad a la diplomacia. Este es un tema que no puede ser manejado a través de la política interna de los dos países, porque es una barbaridad. Y menos, ¿no?, a la política electoral. No, y además, o a la política de las cortinas de humo. Pero evidentemente aquí estamos exactamente en pleno periodo electoral, ya ha comenzado, y de qué forma, y en Chile están en un momento político, claro, que no es fácil. Entonces, que no solamente no es fácil en lo interno, sino que en lo internacional, Chile, que me parece que está un poco desconcertado, ¿no? Tiene esta demanda de Bolivia y la posición de Chile se fundamenta en el Tratado de Límites chileno-boliviano de 1904. Entonces, si tú, como tienes que hacerlo, comparas el Tratado del 904 entre Chile y Bolivia con el Tratado del 29 entre el Perú y Chile, tratados con sus instrumentos de ejecución, resulta que Chile incurre en una contradicción que no le conviene en absoluto. ¿Cuál es? Frente, bueno, de sostener frente al Perú que el Tratado del 29 es modificable
por la vía unilateral, mientras que con Bolivia lo está invocando, ¿no?, para sostener que Bolivia no puede pedirle a la Corte que lo obligue a Chile a negociar una fórmula que contradiga la soberanía chilena y el Tratado de 1904, que es la base de la posición de Chile. Es una contradicción que a Chile evidentemente no le conviene. Y en lo que se refiere a estos ejercicios militares, es evidente que el presidente Morales ha aprovechado muy rápidamente como para decir que esta es una provocación de Chile al Perú y a Bolivia, a los dos. Y entre Perú y Bolivia, en estas materias, las posiciones son diametralmente divergentes. No tiene nada que hacer. Nada que hacer. Aparte de que el surrealismo de esta situación implica que los gobiernos de Chile y el Perú están simplemente ignorando los intereses de Tacna y Arica. Tacna y Arica han sido hermanadas en el mes de enero del año 2014. Ciudades hermanas. Una vive de la otra. Absolutamente. Y la relación económica, comercial, migratoria y turística con Chile es la principal de las que tenemos con todos nuestros vecinos. No se hable de las inversiones. Entonces, actuar en esta forma, ignorando la realidad, es poner a la política exterior en una situación realmente muy penosa. Muy bien. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Creo que las personas van a sacar sus conclusiones sobre lo que hay detrás de esto. Porque la gente dice, pero ¿cómo Chile se quiere robar el territorio peruano? Y de repente en Chile piensan que el Perú se quiere robar el territorio chileno. Pero se está haciendo en realidad una sobreexposición de un tema que no tiene, digamos, esos conductos, esas maneras de tratar. Y déjame decir finalmente que la reacción, ¿no?, nacional tiene que fundarse en la seguridad de nuestra posición, que proviene nada menos que del Tratado del 29. Entonces la posición del Perú no requiere estas exclamaciones variopintas para decir extremos cada vez más exagerados, que naturalmente tienen una consecuencia y es un círculo vicioso que no lleva nada. Se puede romper y que no lleva a nada, ¿no? Muy bien, gracias Eduardo por tu presencia, amigos. Con todo gusto. Vamos a una pausa y regresamos con más en Redes y Poder.